Hola, bienvenidos y bienvenidas a este primer tema del curso Libro Electrónico y Bibliotecas. Es un tema, como ya habéis visto, en el que hemos planteado una serie pues las cuestiones generales, ¿no? El poner el marco de qué significa, qué es realmente el libro electrónico y bibliotecas. Hemos querido, sobre todo, pues reflejar las cuestiones clave, también pensar en esos retos, conocer proyectos que pueden ser interesantes y que ya son proyectos que, algunos de ellos que llevan muchísimo tiempo, pero no podíamos dejar, no podíamos dejar este tema sin una entrevista, sin la participación de, en mi opinión, una de las personas que más ha estudiado en España estos retos, estas oportunidades, ¿no? del libro electrónico en bibliotecas. Hoy vamos a hablar con Julio Alonso Arévalo, que es bibliotecario de la Facultad de Biblioteconomía, de Traducción y Documentación, perdón, de Salamanca, porque yo siempre digo que es de mi facultad, ¿no? Entonces digo, es el bibliotecario de mi facultad, porque es donde yo estudié, pero yo creo que es de sobra conocido no solo por esa faceta, sino también por la cantidad de trabajo, de investigación y de estudio que ha hecho en nuestro ámbito. Mirando su currículum, vemos que tiene más de 80 artículos publicados, tiene, no sé, 12, 15 libros también publicados. Respecto al tema del libro electrónico y bibliotecas, además, ha sido miembro del grupo de investigación Electra, ha publicado uno de los libros que recomendamos como bibliografía básica de este tema, ebooks en bibliotecas, gestión, tratamiento y aplicaciones, ¿no? Junto a Raquel y José Antonio Cordón, pero también luego ha centrado más en todo lo que es libro electrónico y bibliotecas universitarias, ¿no? También una publicación en TREA y también el ecosistema del libro electrónico universitario, ¿no? Yo creo que son publicaciones muy interesantes. Lo conoceréis también porque es creador y gestor de Universo Abierto, ¿no? Es ese blog de novedades, tendencias para estar al día en nuestra profesión, ese recurso básico. Y es también director del programa de Radio Planeta Biblioteca. Así que yo quiero dar la bienvenida a Julio. Buenos días, gracias Julio por participar en este curso. Pues muy buenos días y muchas gracias a ti por considerar que yo podría aportar y ser partícipe en este evento de la Federación Española de Bibliotecas y a ti mismo por este tema también. Pues la verdad es que estos vídeos están también pensados para que sean pequeñas cápsulas, también más dinámicas, ¿no? Que leer muchos artículos o revisar proyectos para que tengáis otras oportunidades, ¿no? Para reflexionar sobre lo que nos proponemos, ¿no? Que, insisto, es pues cuáles son las cuestiones clave, ¿no? Del libro, del libro electrónico en bibliotecas. A mí me gustaría, Julio, que empezaras, ahora estábamos también pensando, ¿no? Haciendo una reflexión desde antes de 2010, que empezasteis a estudiar este tema, ¿no? Y hicieras esa valoración sobre esos más de 15 años de investigación del libro electrónico y bibliotecas. Bueno, pues fíjate que en el año 2007, cuando aparece un poquito el primer lector de tinta electrónica, que era el PRS 350 de Sony, cambia un poco toda la dinámica. Bueno, libros electrónicos habían existido desde mucho antes, en formatos PDF, incluso había lectores muy rudimentarios, con muy poca capacidad, pero justo en ese año, cuando sale el PR6, PR de Sony, es cuando, bueno, pues yo establezco relación con José Antonio Cordón, que es uno de los especialistas más grandes de España sobre lectura, y vemos el horizonte del libro digital, del libro electrónico. Con un proyecto de investigación nos compramos algunos dispositivos, algunos ya, el Iliad, aquel, por ejemplo, que ya está desaparecido, que eran tinta electrónica, no habían aparecido ni siquiera las tabletas entonces. Y entonces vemos que ese tema, bueno, pues parece interesante, además necesario si te dedicas al mundo de la lectura,
Y a partir de ahí empezamos pues a publicar. Primero tuvimos un artículo que se publicó, creo que en el Profesional de Información y en Anales, el de la tercera revolución del libro electrónico. Considerábamos la primera revolución que había sido las revistas, la segunda las obras de referencia, que ya estaban en Internet, muchas de ellas para consulta puntual, y la tercera revolución era esta del libro electrónico, que bueno, pues yo diría que ha sido una revolución relativa, aunque sí importante, porque parece ser que, bueno, a veces lo que me encuentro yo es que la gente como que confronta lectura digital y lectura en papel. En el fondo es lectura. O sea, lo importante es leer, sea en papel, sea en un soporte electrónico, lo que sea. Como dice por aquí uno de los especialistas, Gunther, dice que por ejemplo, que la lectura digital no ha venido a disminuir la lectura en papel, sino que ha venido a complementarla. Hay cosas que leemos en papel, cosas que leemos en digital, y para nada es como un mundo competitivo entre uno y otro. Bueno, pues en aquel tiempo apenas conocíamos nada, apenas conocíamos qué formatos iban a ser los importantes, porque al principio sí, EPUB, luego había otros formatos que han desaparecido, o sea, ya no existen en el mercado, y se consolidó como el gran formato, el EPUB, que era teóricamente de origen abierto, pero esto es relativo. ¿Por qué? Porque el formato que realmente en el que más se lee, sobre todo libros electrónicos en otro tipo de contenidos, es el formato que tiene Amazon como propietario, Movipocket, que da el formato y es el que utilizan ellos ahora mismo, y es con el que más se lee porque Amazon vende la gran mayoría de los libros electrónicos que hay en el mundo. En bibliotecas todavía ni se consideraba todo esto, ¿no? Y también recuerdo que había como una gran reticencia, ¿no? Que hablases de estos temas, como que eso no es la lectura casi, ¿no? Pero luego, bueno, pues nosotros como grupo de investigación, pues trabajamos fuertemente con esto. Yo creo que fuimos casi un referente en ese sentido. Dimos cursos, no sé, lo mismo dimos 60, 70 cursos y conferencias sobre libros digitales, libros electrónicos. Y bueno, hasta que se consolidó un poquito el mercado, primero en Estados Unidos, que iba muy por delante de nosotros, tanto en cifras. Allí había, por ejemplo, casi un 30%, que es lo que hoy tenemos en España, de lectores en formato digital, de libros, me refiero concretamente, pues si hablamos de leer digital, todos leemos ahora mismo. El 70% de nuestro tiempo de lectura es digital, pues es la pantalla de un ordenador, es el móvil, es otras cosas, ¿no? Pero lectura digital específica de libros, pues entonces ahí las cifras eran muy bajas. Y aquí, bueno, ahora mismo estamos en esas cifras. Sí es verdad que en todos estos años tampoco se ha incrementado. Según el último barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, que es de 2023 aquí en España, el 29,7% se consideran lectores de libros electrónicos, mientras que la gran mayoría, que casi es un 65%, sigue leyendo directamente en papel. Y luego hay otros que somos lectores de transición, leemos en un formato o en otro, indiferentemente, depende de lo que leas, cuando estés leyendo, en qué lugar, en qué tiempo. Esa es un poquito la radiografía que ahora mismo tenemos. De estos años pues hemos avanzado, sobre todo aquí en España, pues ya tenemos plataformas de lectura digital que, bueno, pues han acercado el libro a las personas, aunque evidentemente todavía existen grandes retos, ¿no? Los avances o los logros que diríamos en este tiempo ha sido eso, que han llegado las plataformas, que llegó Biblio aquí para España, para casi todos los sitios, incluso para pueblecitos pequeños. También se mejoró la infraestructura tecnológica. Yo recuerdo los primeros sistemas que había de lectura con los DRM, que eran súper complicados, y ahora mismo ya eso se ha facilitado, se ha habilitado espacios de lectura digital también, bus en préstamo, y hay aplicaciones que favorecen una mayor accesibilidad. También ha habido un aumento de la oferta de contenidos, ha ampliado el catálogo de libros electrónicos, que se ofertan en bibliotecas, aunque todavía quedan muchas cosas pendientes, también es verdad. Y por otra parte también se ha favorecido la promoción de la lectura digital a través también de cursos que se han dado y cursos de formación desde las propias bibliotecas, que eso pues ha facilitado pues el terreno de alguna manera. Pero todavía, como te digo, existen desafíos, y los principales desafíos ¿con qué tienen que ver? Sobre todo con el tema legal, con derechos de autor, con licencias. La gestión de derechos y licencias todavía es muy limitada.
Te quiero decir, hay editores que directamente no publican en digital porque consideran que eso les va a fagocitar de alguna manera el modelo de negocio. Otros que solo publican en formato de PADS, que es un formato que está muy bien para la lectura científica, pero que no permite personalizar el texto. Por ejemplo, es una de las grandes posibilidades que tiene el lector digital, el ampliar la imagen, el ampliar las palabras, cambiar la pantalla a tu antojo. Pues todas esas cuestiones todavía están pendientes. Luego también existe una desigualdad de acceso. Hay una brecha digital tanto tecnológica, porque hay gente que no dispone de dispositivos, aunque, bueno, incluso podemos leer en nuestro dispositivo móvil, pero es a veces un poco incómodo para la lectura y mucha gente no dispone todavía de tabletas. Y leer un libro digital en una pantalla de un ordenador es complejo. Y luego también existe esa resistencia al cambio. De alguna manera, gente que, bueno, pues se niega a ser en digital por el hecho de leer en digital. Y también los comprendo, fíjate, los comprendo porque evidentemente pasamos tanto tiempo delante de una pantalla y a mí me pasa que cuando llego a casa lo que quiero leer es en papel. Te quiero decir, sentarme, que nadie me moleste, que no me entre un WhatsApp y todas esas cuestiones, ¿no? Y luego también los bibliotecarios, por otra parte, se han adaptado, la gran mayoría ya ofrecen estos recursos, pero evidentemente todavía hay desafíos profesionales y hay gente en el mundo de la profesión que también es muy fiel al formato tradicional, que eso es otra cuestión, que yo no lo critico. Lo importante, como dije antes, es leer. Lo importante es que te pongas a leer y que leas. Que leas en un papel o que lees en una pantalla es casi indiferente, ¿no? Y luego el impacto que ha tenido la biblioteca pues ha sido importante. Ha permitido que gente que vive en núcleos rurales alejados pueda acceder al libro, que ese yo creo es uno de los principales factores que se valoran. En casi todos los estudios, en este libro que tú comentabas, que publicamos en Alfagrama, recogimos muchos de estos estudios, en los que el principal valor es el acceso en todo tiempo y en todo lugar. La fórmula 24/7, o sea, poder acceder 24 horas al día, cualquier momento, los 7 días de la semana y los 365 días al año, ¿no? Conclusión que podemos decir que, bueno, que se ha habido avances importantes. El libro digital no ha sido tan revolucionario como se esperaba, porque todavía pues las cifras están en 1/3 de lectores digitales, ¿no? Pero bueno, sí ha ampliado las posibilidades de acceso a lectura, ha promovido la inclusión digital y ha renovado el rol de las bibliotecas y sobre todo fue muy importante en un momento dado y concreto que fue cuando no pudimos acceder físicamente a las bibliotecas, que es cuando se incrementó más pues, la lectura digital en nuestro país porque daba la posibilidad de que, aunque por la pandemia no podíamos acceder a los contenidos en nuestro propio lugar, en nuestra biblioteca, sí podíamos acceder a la biblioteca directamente desde nuestro dispositivo móvil, desde nuestra tablet o desde nuestro ordenador, que fue un punto casi de inflexión, digamos. Hay una cuestión a la que has mencionado, que has hecho mención y que me gustaría que entráramos un poquito en ella, que es todo el tema de las plataformas, ¿no? Todo el tema de, bueno, hay un punto de donde la accesibilidad, ¿no? El acceso, los requisitos, los DRMs, todas las restricciones, se ha ido evolucionando, pero también ha planteado, ¿no? Yo creo que el libro electrónico y todo este control del acceso y todo esos circuitos, ¿no? De circulación de las publicaciones electrónicas ha hecho que se diversifiquen las plataformas, que obviamente está vinculado también a los modelos de negocio, ¿no? O sea, cada proveedor tiene su sistema y tal. Entonces, no sé si ahí podrías también hacer un poco claro, o sea, es verdad que ha habido cambios, pero todavía seguimos con plataformas independientes, no conectadas, o sea, la interoperabilidad o la integración sigue siendo un tema, ¿no? Importante. Es un tema importante en muchas de las cosas que ofrecen las plataformas, desde los propios formatos, pero os decía que a veces son diversificados. Hay editores que solo te ofrecen formatos en PDF. La mayoría de editores científicos es así. Tienes libros electrónicos de Emerald, tienes libros electrónicos de ESCO, que ahí han tomado como modelo la serialización. O sea, se están comercializando los libros electrónicos como si fueran revistas.
O sea, nosotros accedemos desde las bibliotecas universitarias a contenidos de libros, capítulo a capítulo, como si fuese una revista, en el formato PDF. Y eso tiene sus bondades y tiene sus inconvenientes. Quiero decir, ¿bondades que tiene? Pues bueno, es un formato que ya está asimilado, que se utiliza frecuentemente, que te permite, pues bueno, hacer un contenido puntual, pero tiene otros inconvenientes, porque el formato también de lectura no es paz. Algunos ya lo ofrecen, algunos ofrecen también poder leer en un formato líquido que facilita mucho las posibilidades de lectura, la personalización de la lectura. Pero los temas más importantes, yo creo, en ese sentido, más que los propiamente funcionales, que también son los temas relacionados con los precios, con las licencias, con los modelos. Ahí está la clave, ¿no? Pero esto está ocurriendo no solo en España, sino también en Estados Unidos. Sigue esa lucha porque, primero, no te ofertan todo el catálogo en digital. A veces solo te ofertan una muy pequeña parte del catálogo, porque creen que los beneficios se le van a ir por ahí, por el libro digital. Por otra parte, los precios. El precio de un libro para una biblioteca puede ser 6 veces el precio de un libro precio-venta al público. Entonces es una dificultad para la biblioteca añadida que antes pagaba por un libro 15, 20 euros, 25, y ahora está pagando 100 euros o $100. Es un problema fundamental ahora mismo, ¿no? Y luego, evidentemente, yo creo que las plataformas podrían mejorar bastante, ¿eh? Si nosotros hoy cogemos, y fíjate que no soy partidario de los grandes monopolios del mundo editorial como Amazon. Y, hostia, el modelo de Amazon es imbatible en el sentido de usabilidad, me refiero. En Amazon tú coges, entras allí, das un clic y ya tienes el libro en tu dispositivo. Te permite subrayar, te permite añadir, te permite traducir, te permite otras cosas que ahora mismo son muy limitadas. Cuando hacíamos los cursos que teníamos nosotros con el grupo Electra, teníamos varias pruebas de que probasen con distintas plataformas. Y evidentemente aquí se quedaba de relieve que luego a lo que tenían que hacer era puntuar las capacidades. Les poníamos una tabla, las capacidades de las plataformas. Evidentemente Amazon ganaba por goleada, ¿eh? Entonces, el problema de Amazon es que en España no ofrece contenidos todavía para bibliotecas. En Estados Unidos sí ofrece contenidos para bibliotecas, pero en España no. En España todavía estamos limitados en eso, que solo ofrece para Estados Unidos realmente, claro, y así las cifras que tienen ellos son considerables, porque el año pasado, yo creo que tengo aquí las cifras más o menos, no sé si prestaron 500 millones de libros, 117 millones de usuarios, 500 millones de préstamos digitales. Bueno, es un país más grande, también hay que tenerlo en cuenta. Por el Biblio, el año pasado, según las cifras que tengo yo aquí, prestó 6,6 millones de préstamos digitales, pero claro, allí la facilidad que tiene que te lo puedas descargar desde una plataforma al estilo Amazon, que ellos también no se lo tragan con la acción, sino con diferentes suscriptores, ¿no? Y el formato que ellos tienen, aunque sea un formato propietario del móvil, yo creo que es un formato también más flexible. Entonces, todas esas cosas también inciden, ¿eh? Y sobre todo el tema de la oferta, yo también lo diría, el tema de la oferta digital, todavía muchos editores no están ofreciendo, te quiero decir, todo su catálogo, sino a veces, sobre todo novedades. El tema está también en novedades. Las novedades te las dejan para pasar un tiempo en lo que rentabilizan el libro en papel para luego pasarlo. Y ven a veces, el tema es que ven a la biblioteca como unos competidores. Y esto es absurdo. ¿Por qué? Porque la biblioteca es el principal aliado de los editores. Es el principal. ¿Sabéis que en biblioteca los datos que yo recogí hace unos años eran que un tercio de los libros que se venden en España, ¿sabes a quién se venden? A bibliotecas. Claro. Claro. Bueno, en el informe de Libranda, que también estaba recomendado en este tema, en el informe de Libranda está claro, o sea, un porcentaje de negocio del mundo electrónico que son las bibliotecas, ¿no? Que están ahí. Sí, la verdad es que, y yo creo que también ha estado en el clavo en una cosa, y es en el tema de la facilidad de uso, ¿no? Yo creo que si uno de los retos es que ese ecosistema legal de acceso a contenidos pase por las digitales, pase por las bibliotecas, las plataformas tienen que ser más seguras, pues eso, o sea, más seguras, más usables, más accesibles, más integradas. O sea, yo creo que eso es una de las cuestiones fundamentales.
Este curso y estamos trabajando en el marco de un proyecto que se llama KR21. KR21 es una iniciativa de una fundación, la Fundación Arcadia, junto con IFLA y otros agentes, que pretende generar conciencia, trabajar, avanzar, ¿no?, en los derechos, además no desde la perspectiva solo del libro electrónico como un instrumento, ¿no?, sino desde la perspectiva de los derechos del conocimiento, ¿no?, y de cómo las publicaciones electrónicas están contribuyendo, pueden contribuir, ¿no?, a garantizar el derecho al conocimiento de las personas, ¿no? Entonces, en ese marco, FESAVID planteó la posibilidad de vamos a hacer una foto, ¿no?, de cómo está en España este libro electrónico, ¿no? Porque es verdad que en las primeras investigaciones que se hicieron, pues había cosas que se veía que sí se había avanzado, ¿no? Pues cuestiones como la negociación con editores, algunos proyectos, ya había habido grupos de trabajo en el seno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, ¿no?, que también estaban en esa parte, pero que efectivamente nos habíamos quedado un poco ahí, ¿no? En que esto era, y que al final no acababa de permear, ¿no? Y esto era un poco las principales hipótesis, ¿no?, de las que partía el informe. No sé si lo has leído, si has Sí, 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 consultado sí, sí, el informe, sí, he leído pues el informe. me gustaría que hicieras ese match, ¿no? Es decir, entre toda tu investigación, todo lo que nos has contado y esa foto que nos da el informe. Pues el informe, es verdad que muchos de los temas que yo te he planteado en la anterior pregunta y que he hablado están ahí, están recogidos en vuestro informe, que me parece que toca las teclas en los lugares apropiados y exactos, ¿no? Uno de los temas principales que recoge el informe es el tema de derechos de autor también y el tema de las licencias y cómo las bibliotecas deben gestionar estos derechos de autor, las licencias de préstamo. Hay ejemplos muy curiosos también, no sé si conoces el ejemplo de Boque en Estados Unidos, donde se permite también que las bibliotecas, fíjate, están tomando un papel activo en el tema de apoyar a los autores y que tengan sus legítimos derechos y que esos libros que ellos publiquen bajo revisión de la biblioteca siempre puedan estar disponibles en las plataformas digitales. Sobre todo suelen ser autores novedosos o autores que empiezan a escribir y cosas de ese tipo, y ese proyecto es como muy interesante, ¿no? Porque lo decía el director de una de las bibliotecas, la de Douglas, decía que evidentemente las bibliotecas enseñan al lector, al futuro escritor, a amar la lectura, que pueden contribuir también a la escritura sobre todo creativa, y que en todo ese proceso las bibliotecas, igual que se han integrado las tecnológicas, se pueden integrar también las propias bibliotecas como promotoras del libro digital, igual que lo está haciendo Sony, o lo hizo Sony en su día, o lo hizo también a Amazon, etcétera, ¿no? Eso es una cosa legal. El tema es también, como dices tú, y que recoge el informe, las complicaciones legales, las complicaciones económicas, porque ahora mismo eso que te comentaba, que un libro puede valerte 6 veces más, pues ¿qué supone? Supone que la capacidad para comprar libros en papel se minimiza, más o menos, y luego el tipo de modelo. El modelo, por ejemplo, que solo nos permite prestar un libro una vez a un usuario, y si queremos un modelo que permita 2 o 3 licencias conjuntas, tenemos que pagarlo aún mucho más caro. Entonces, este es un problema también que está ahí, que tendría que tener el libro digital la misma consideración que el libro físico en ese sentido. Quiero decir, ahora mismo también hay proyectos que están impulsando un poquito todo esto, sobre todo en bibliotecas universitarias. No sé si conoces el proyecto de gestión colectiva de digitalización y el préstamo digital controlado, que están haciendo un trabajo interesante que todavía como que no tiene ese matiz legal, pero debería de dársele, otorgársele de alguna manera, porque evidentemente si tú tienes ya o ya has comprado 3 libros físicos, poder prestar 3 veces ese libro digital, por ejemplo, que es muy razonable, creo yo, ¿no? Y es
todavía está ahí pendiente, ¿no? Justo en este proyecto también de FESAVID, otra de las líneas de trabajo que se publicó otro informe que también es muy interesante, es el informe del préstamo digital Pues sí, controlado. también lo leí, lo Esto, conozco. esto lo vamos a ver en el apartado, en el tema de servicios, ¿no? Porque como al final también es otra forma de vincularlo. A mí, una de las cosas que del informe, que independientemente de que en todas las tipologías de bibliotecas, ¿no? Suceda más o menos lo mismo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que también pone de manifiesto el informe y que hemos querido mirar a las bibliotecas de forma global, vemos cómo las bibliotecas universitarias, por trayectoria, han despegado y han trabajado, o sea, se ve clarísimo, ¿no? La diferencia que hay entre, o sea, ya no, y por las estadísticas de Revium que se visitan, bueno, por todo esto, vemos que clarísimamente las bibliotecas universitarias en España han avanzado con estos proyectos que estás además comentando muchísimo, y que otras bibliotecas, como las públicas o las especializadas, están como más a la cola, ¿no? Que sí que podemos ver que hay una diferencia muy grande, ¿no? De lo cercano que es todos estos temas que tú estás comentando ahora, ¿no? De la gestión de licencias, de las suscripciones, para el servicio de bibliotecas universitario, pero lo lejano que es para un servicio de bibliotecas públicas, ¿no? Donde hay un eBiblio, a lo mejor, que está gestionado por la comunidad autónoma, pero que no tiene una repercusión directa en la última biblioteca municipal del pueblo tal, ¿no? Entonces ahí sí que no sé si vosotros os habéis centrado más en universitarias, pero sí también habéis trabajado el tema con las públicas o con las Y especializadas. trabajamos también lo de públicas, de verdad, y bueno, es que el concepto en sí mismo es distinto, ¿no? Evidentemente, te decir, ¿por qué? Porque la biblioteca universitaria, la dinámica ya de trabajar con PDFs, o sea, tú te cuenta hoy por hoy, prácticamente el recurso papel en revistas ha desaparecido. O sea, nosotros antes teníamos como 250 revistas que teníamos y recibíamos en papel. Ahora recibimos en papel, no sé si 14 o 15. ¿Qué ha sucedido con esas 14 o 15 que solo editan en papel o que dictan en un CD, como hace Anabaz? Pues evidentemente el impacto de esa publicación ha caído considerablemente, porque nadie ahora acude a nuestra biblioteca a coger una revista. Entonces, quien no ha pasado al formato digital ha quedado atrás. Entonces, esto también sí que creo en universitaria es un caldo de cultivo que no se ha creado evidentemente en bibliotecas públicas. Luego también en universitarias, claro, el nivel de formación de la gente que está en universidades, tanto alumnos como profesores en ámbito tecnológico, es más alto. Y luego también existe, yo creo, y es lógico que exista así, que en públicas, por ejemplo, la gente cuando quiere leer por ocio, se decanta más hacia el formato papel. Yo lo hago. Yo soy lector de transición. No tengo complejo en leer en un formato o en otro, pero es verdad que lo que te comentaba antes, que yo, por ejemplo, estoy todo el día delante de una pantalla trabajando y me apetece ponerme música aquí en casa, ponerme un libro, y ese libro es en papel, leer y que nadie me moleste. Entonces, creo que el concepto también está por debajo de todo esto y eso hace que, bueno, pues en las bibliotecas de tipo público, pues quizás la gente tenga menos o hayamos avanzado menos en la lectura digital. Pero lo importante, como digo yo, es la lectura, ¿verdad? Que lean. Y esto lo que le da, como te decía antes, la doble posibilidad. La posibilidad de elegir en formato en papel, en formato electrónico. El problema también está en que las bibliotecas no siempre pueden ofrecer el mismo catálogo de libros electrónicos que libros impresos, que es también una cosa que recogéis vosotros en el informe, ¿no? Porque no ofertan todo en digital, por ese miedo atávico al pirateo, por ese miedo atávico a que el modelo de negocio sea fagocitado por lo digital. Ese es uno de los temas, ¿no? Y luego también en el informe plantea la desigualdad de acceso, es otro tema, la brecha digital y sobre todo en núcleos rurales, que gente, pues primero no tiene una formación tecnológica, que sí que se hace en bibliotecas y se avanza y formamos a la gente. La biblioteca ahora mismo es un recurso fundamental, ya no por lo que contiene, sino por lo que hacemos los bibliotecarios, por las personas, sobre todo en el ámbito formativo e informativo. Creo que hemos cambiado en ese sentido, una relación mucho más estrecha con la comunidad. ¿Por qué? Porque también, mientras tú haces formación, es lo mejor que hay para estrechar lazos, para
para generar confianza con tu comunidad, y eso sí que es importante. Entonces, ámbito formativo, informativo, más que otra cuestión, ¿no? Y Sí, yo creo que también a mí me parece interesante, o por lo menos descubrir, ¿no? Que tú lo has mencionado, la parte de esa biblioteca como editora o biblioteca como productora de contenidos, ¿no? Es decir, muchísimas bibliotecas están vinculadas a servicios de estudios, a publicaciones, o sea, cantidad claro, desde, por ejemplo, cada una en su ámbito, ¿no? Las especializadas, por ejemplo, suelen estar siempre vinculadas a un servicio de publicaciones, ¿no? De ese área de temática, o las públicas, pues con la colección local, suelen estar también vinculadas a las publicaciones y tal. sí, Y a mí me sorprende, ¿no? También que ese papel, ya no solo en el acceso, sino en esa parte de creación de contenidos, de la producción, de la edición, de alguna manera, pues tampoco está haya trabajado, ¿no? colado Está tanto trabajado, sí. como ha trabajado el acceso abierto en las universidades, ¿no? Y cómo se ha trabajado por ese acceso abierto en las universidades. Y el proyecto KR21 un poco también pone el acento ahí, ¿no? En la publicación en abierto, ¿no? La flexibilización de los modelos de negocio y del acceso. Sí, el acceso abierto en bibliotecas universitarias. Además, fíjate, yo fui el que hice el primer informe que hubo en español, junto con Inma Subiraz, de acceso abierto, que después el informe API de acceso abierto. Entonces ya estábamos en un proyecto, primero se llamó DOI y luego fue ELIS, junto con Tomás Critchell y José Manuel Barrueco, que es valenciano también. Y, y claro, eso fue visto hoy por hoy, fue impresionante, ¿verdad? Fue impresionante porque hoy la mitad de las publicaciones del mundo están en acceso abierto. Si es verdad que esto tiene una trampa, ¿no? Trampa es que las publicaciones más citadas no están en acceso abierto. Sí está la mitad de la publicación mundial, pero luego el 70% de las publicaciones de mayor impacto, las que indesa Clarivate, las que indesa Scopus, están bajo barreras de pago, que este es un tema que preocupante, digamos, de alguna manera. Y luego también porque los editores han sabido asimilar modelos que no son o que no tenían el espíritu, por ejemplo, de la primera declaración de acceso abierto, que es la de Budapest, que es que los libros fueran completamente en abierto, pero no bajo este modelo que se llama híbrido, donde se pagan unos APCs que los está pagando la propia universidad más que los propios autores, y que para publicar en abierto, por ejemplo, en determinadas revistas como PLOS y demás, te puede valer de $3.000 a $10.000. Esto, que es, al final, es perversión del modelo, de la intención primera o inicial. Y ahora mismo, como los investigadores tienen que publicar, y a veces publicar en este tipo de revistas, no hay otra salida que pagar esos derechos de autor. Te quiero decir, el modelo en lo que el tema de acreditación científica no supere una cuestión fundamental, que es este tema, el de que solo se acrediten las publicaciones indexadas en Scopus, indexadas en Clarivate, el modelo no se va a superar. Va a superar ese modelo, es que revistas que estén en DOAD, por ejemplo, tengan el mismo valor o un valor similar a las revistas que estén en estos grandes grupos editoriales, que son los que mandan, los que montan el negocio, ¿no? En el ámbito claro, en el ámbito de las bibliotecas públicas, por ejemplo, ¿qué diríamos? Diríamos que lo que hay que hacer es alianzas. Una de las grandes claves, o de las 4 Cs esas, es la cooperación, las 4 Cs que tienen que cumplir las bibliotecas, ¿no? La cooperación ahora mismo, o las alianzas con determinadas instituciones que tenemos en nuestras ciudades o en nuestros pueblos, que favorecen la publicación y que casi todas deberían también apoyar esto para ponerlo en presa digital. ¿Por qué quiere una entidad pública que invierte en un libro, en una cosa? Pues que puede ser un libro de historia local, etcétera. Quiere que se lea, que se visualice. Eso es lo principal de una institución pública, pero esto tenemos que cooperar y hacer estrategias y alianzas con las entidades públicas para que ese contenido esté también ahí, esté también en abierto y disponible a través de este tipo de plataformas. Yo creo que esa sería la línea fundamental. Claro. Pues ya nos tenemos que ir despidiendo porque no queremos tampoco que estos vídeos sean demasiado largos para que se visualicen en el curso, pero sí que
vemos que son vídeos en los que queremos abrir contenido para que sigáis investigando, que se van interesando cuestiones y podáis profundizar un poco en otros temas. Yo casi te pediría, Julio, para acabar, ¿no? De todo esto que hemos hablado, ¿no? Y ahora acabas de dejar ahí una pincelada, ¿no? El reto de la producción, ¿no? Y el acceso abierto. ¿Cuáles siguen siendo estos retos, ¿no? Y cuáles son las oportunidades? ¿Merece la pena que continuemos este camino, pero hemos de apuntar más a algunas cosas que a otras? ¿Qué nos dirías, Julio? Sí, sobre todo el trabajar con los editores para convencerlos, lo primero, que editen tanto en digital como en papel, o sea, que tengamos el mismo posibilidad de poder leer en formato digital y en formato impreso, de la misma forma que las licencias y los precios sean más asequibles para la biblioteca, porque esto compromete los presupuestos de nuestras bibliotecas, porque tenemos que invertir mucho más y limitar, por ejemplo, el acceso a las publicaciones impresas, que los modelos también tienen que cambiar hacia lo que es, como os digo, el modelo de préstamo digital controlado, donde se considere el libro digital como el libro en papel, o sea, que no te establezcan limitaciones adicionales a ese libro, ¿no? Eso es también otra de las claves fundamentales. Comprendo de los editores, como decía Bourdieu, es un doble negocio, ¿no? Por una parte sí es la promoción de la cultura, pero por otra parte también tienen que tener un beneficio, eso lo comprendo. Pero el problema es que el beneficio que a veces tienen, pues lo quieren maximizar, y esto limita también el acceso a la lectura, el acceso a los modelos. También otra cuestión que sería muy importante y muy interesante es la mejora tecnológica de las plataformas, más en la línea, como te diría yo, de el formato de Amazon, que tiene muchos puntos críticos. Amazon claramente los tiene, ¿verdad? Sobre todo con los editores, y muchos no quieren poner ahí sus recursos siquiera, pero sí que tiene una capacidad de usabilidad tremenda, maravillosa. Quiero decir, me permite, yo cojo un libro de biblio y no me permite hacer muchas cosas que sí me permite hacer la plataforma de Amazon. El tener, por ejemplo, en la nube la posibilidad de ver que otros señores, no sé si conoces tú la nube de Kindle, te permite ver cuántas personas han subrayado ese contenido, discutir con ellas sobre ese contenido. Es una plataforma de lectura social. Eso no lo permite Biblio ahora mismo. Yo puedo ver cuáles son las partes más subrayadas del libro, ver si lo que han subrayado otros es lo que también me ha interesado a mí, incluso llegar a hacer una discusión sobre ese contenido, sobre esa parte. Eso me parece fundamental a la hora de eso, y que poder acceder a esos destacados, a esos subrayados en cualquier momento de lo que tú leíste en ese libro o lo que no. Eso es impresionante. Te decía, yo disfruto un montón, ¿sabes? Disfruto un montón, ¿no? Esas posibilidades que tiene, creo que debía, por ejemplo, pues las plataformas tecnológicas que están desarrollando esto, tenerlo muy en cuenta. Claro, pero siempre se parece como que la tecnología no es lo importante en esos contratos que, ¿no? Y que cada editor se organiza. Bueno, pues muchísimas gracias, Julio, por este tiempo que nos has dedicado. La verdad es que para mí ha sido un placer charlar contigo, porque la verdad es que este tema me parece interesantísimo y una de las claves, ¿no? Para trabajar en el futuro, ¿no? En nuestro sector, seguir trabajando, porque realmente ya también hemos visto que llevamos años trabajando en esto, y que poco a poco pues, se van consiguiendo avances, y obviamente la situación no es la misma que hace 15 años, pero que todavía tenemos que seguir. Así que muchísimas gracias, Julio, por tu tiempo, y continuamos. Pues muchas gracias por considerarme y por darme palabra y opinión aquí en este importante evento, y que os deseo muchas felicidades. Gracias.